Amables oyentes, vamos a leer nuevamente la palabra de Dios en dos lugares de las Sagradas Escrituras. Vamos a leer en Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 2, y vamos a empezar a leer a partir del versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, o muerte en el madero. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora pasamos al Evangelio según Mateo, el capítulo 20. Y leamos a partir del versículo 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor añada su bendición a la palabra suya. Decía Juan Bautista, es necesario que Él, refiriéndose al Señor Jesús, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Este espíritu humilde y sencillo del heraldo del rey, de Juan Bautista, debería ser
un elocuente mensaje que nosotros lo tomemos a pecho. Debería ser nuestra manera de hablar y de vivir cada día. Que el Señor crezca y nosotros menguemos. Que la familia, los vecinos, los hermanos en Cristo, el mundo en general, puedan ver en nosotros a Cristo el Señor manifestándose en todas las áreas de nuestra vida. Hoy vamos a empezar a considerar un tema, el espíritu humilde. Se han leído dos pasajes maravillosos de la palabra de Dios. Ahora empezamos señalando que la meta y ambición del verdadero siervo de Dios, y esta palabra va no solo para los que somos obreros del Señor, no solo para los guías espirituales en la iglesia, no solo para los que pastorean la grey, no solo para los que hacen distintos trabajos en la iglesia. Esta palabra va para todos, hombres, mujeres, mayores, jóvenes, adolescentes. La meta, la ambición nata que debería aflorar en nosotros como siervos de Dios no debe ser la de tener dominio, la de tener autoridad y grandeza, ni tampoco la de buscar posiciones principales, como se puede ver que es el afán de cada uno, sino más bien el servicio humilde, el parecerse a Cristo, el ministerio abnegado. No hay, y esto está claro, no hay mayor ejemplo de esto que el de nuestro Señor Jesucristo, que se humilló hasta lo sumo, que su vida estuvo al servicio de los demás. No hay mayor ejemplo que él. Y no hay mayor contraste al Señor que el de sus discípulos, buscando posiciones en el reino. ¿Qué cosa? Cuando el maestro pensaba y estaba hablando más bien de su muerte en el madero, de su ignominia, de sus sufrimientos, los discípulos estaban pensando en tronos y en elevación en el reino. Y aún discutían entre sí acerca de quién sería el más grande en el reino. El Señor estaba pensando en y de otros. Ellos pensaron para sí mismos. La enseñanza acerca de la humillación y anonadamiento del Señor fue escrita a fin de que fuésemos gobernados por el sentir de Cristo. Para eso fue escrito estas porciones que hemos leído en Filipenses, para que nosotros seamos gobernados por el sentir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, y seamos librados del orgullo en todas sus formas. Yo quiero ligeramente esbozar o bosquejar esta enseñanza basándola en 7 puntos. Primero, tenemos un pedido egoísta en los versículos, en Mateo capítulo 20, en los versos 20 al 23. Un pedido egoísta. Dice el relato: se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. El evangelista Marcos dice que eran los hijos solamente, pero aquí aparece la madre. Puede ser que la mamá se acercó para acompañar en este pedido a sus hijos. ¿Qué madre no quiere lo mejor para sus hijos? ¿Qué madre no desea que su hijo triunfe, sea un profesional, ostente un título, sea
admirado y reconocido en su profesión. ¿Qué madre no quiere eso? Y posiblemente la mamá de estos muchachos, Salomé, quería lo mejor para sus hijos. Pero yo veo ahí un pedido egoísta. Un pedido egoísta quiere decir que solo pensaban en ellos y no en los demás. En segundo lugar, tenemos un ejemplo negativo. ¿De dónde sacaron ellos este ejemplo negativo? Por los versículos 24-26 tenemos todo bien claro. Ya sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. De allí sacaron este principio de autoridad. Por eso digo un ejemplo negativo tomado de los principios, reglas y normas que gobernaban a la gente incrédula. No, el creyente no tiene que sacar ejemplos del mundo. Todo lo tenemos en la palabra de Dios. Las normas del mundo, muchas son muy buenas, re buenas, pero están en la palabra de Dios. De allí tenemos que tomar nosotros los principios para normar y conducir nuestras vidas. En tercer lugar, tenemos un ejemplo positivo. ¿De quién? De su propia persona. Él les dijo en el versículo 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, hablando de él, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí tenemos ejemplo positivo de sí mismo. Él se puso como ejemplo de su propia vida. Es que Él es el ejemplo. Él es el ejemplo, el maestro es el que nos enseña, es el ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 2, versos 1 al 11 que leímos en Filipenses, tenemos la ejemplificación suprema. Ahí tenemos el modelo perfecto. Ahí tenemos el ejemplo supremo de aquel que se humilló hasta lo sumo. En quinto lugar, ahí hablando de Filipenses capítulo 2, tenemos el eterno modo de su ser. ¿Quién era ese ser? Dios. Siendo en forma de Dios. Era Dios manifestado en carne. Él es el eterno ser divino. En sexto lugar, lo que se hizo, dice el verso 7 que leímos en Filipenses el capítulo 2, dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Lo que se hizo, él, siervo. Y en séptimo lugar, tenemos su autoabnegación. Dice hasta la muerte en el madero. Que sigamos sus pasos. Ahí tenemos la autoabnegación de nuestro amado Señor Jesucristo. Y tenemos nosotros que seguir sus pasos y seguir hasta la muerte. Tenemos en esta petición, y esto es bueno que nosotros lo rescatemos, tenemos en esta petición algo que nos deja pensando. Puede ser que no fuera malintencionada la petición de Salomé, la madre y los dos, Jacob y Juan. Puede ser que no haya sido malintencionada. Sin embargo, reveló que había un malentendimiento.
ellos no tenían un entendimiento cabal de la petición que estaban haciendo. Cuánta ignorancia y mal entendimiento a veces revelamos en nuestras oraciones. Mire, para dar un ejemplo que bastante sencillo. Yo me doy cuenta a través de los años cuántas veces he orado mal. No lo hago con mala intención, sino por mal entender. Hemos escuchado alguna vez en la cena del Señor, cuando estamos adorándole al Señor, de repente un hermano dice: Señor, te ruego que sanes al hijito de mi cuñado que está enfermo. Ese no es el tema de la reunión. ¿Cuántas veces hay mal entendimiento? No entendemos la forma, el lugar y cómo debemos expresarnos. Puede ser así que haya habido en esta petición no una mala intención, sino un mal entendimiento de lo que es el reino de Dios. Cristo, el Señor, no da lugares de poder caprichosamente como tantas veces se hace en el mundo. En el mundo se da a veces poder a quien no lo merece, se da poder a quien no es competente. No, el Señor no hace eso, sino el Señor da responsabilidades según la capacidad de la persona. No es la única vez en los evangelios que encontramos a los discípulos discutiendo sobre los lugares de honor. Y es notable que el Señor siempre les contestó con referencias a sus padecimientos. Ellos hablando discutiendo de lugares de honor, de privilegio, pero el Señor siempre les contestaba haciendo referencia a sus padecimientos y a su cruel muerte. El cumplimiento de su petición implicaría algo para lo cual ellos no estaban preparados. Pedían un cargo para el cual ellos no estaban preparados todavía. Cuando el Señor les dijo: ¿podéis acaso, y esto lo dijo el Señor clarito, ¿podéis acaso beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ligeramente respondieron: podemos. Sin embargo, al cabo de una semana o algunos días, comprobaron ellos que no pudieron, no estaban capacitados. No son lugares de privilegio y honor. Esto quiero aclararlo bien. No son lugares de privilegio y honor los que nos dan la felicidad. No obstante, los discípulos de Cristo los buscaron, aunque no estaban aptos todavía. Y aún tenían envidia los unos de los otros, porque cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. ¿Por qué se enojaron los otros? Tal vez querían todos el mismo lugar, también los otros 10, y se enojaron que estos 2 les ganaron el tirón. Y nosotros, hermanos, andamos en ese camino de la carne, de buscar lugares de privilegio, de notoriedad en la iglesia, en el mundo, de ser reconocidos, conocidos. Aquel que se enamora de sí mismo nunca va a tener rivales. ¿Está oyendo? El que se enamora de sí mismo nunca va a tener rivales. Porque el autoamor es lisonjero y es el lisonjero más grande. Hermanas, hermanos, oremos al Señor diciéndole: sálvame de mí mismo y haz, oh Señor, que me enamore de ti hasta perderme en ti. Y entonces no va a aflorar
el hombre carnal buscando lugares de privilegio. La gloria sea para el Señor.